Muy buenos días, buenas tardes, hermanos y amigos, bienvenidos. Muy buenas tardes, amén. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Precioso grupo de hermanos nuevos en la fe que hoy han dado el paso de obediencia del bautismo, casi 90 hermanos. ¿Qué le parece? Es un buen grupo, ¿no? Creo que vamos a comenzar a bautizar cada mes porque muchos... tantos hermanos nuevos que dan ese testimonio precioso, y es toda una bendición, toda una bendición. Muy bien, nos vamos de lleno al tema, amén. Présteme toda su atención, quiero que esté lo suficientemente despierto para poder captar esta parábola, la parábola del buen samaritano, una parábola que siempre le hemos unido, le hemos estudiado, nos han comentado de que es una parábola que habla del amor hacia el necesitado. Sí, pero tiene un mensaje muy importante, un mensaje principal muy importante para tu vida y mi vida. Amén. Oremos al Señor, oremos a Dios. Bendito Señor, gracias te damos por esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús que puedas hablar a nuestra vida, que puedas hablar a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, aplica tu palabra, que nadie ni nada nos distraiga, Señor, y que con claridad podamos entender lo que tú quieres enseñarnos hoy. Y Señor, trae salvación el día de hoy. Si hay personas, Dios, que aún no te conocen, que hoy puedan decidirse por Jesucristo. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Por qué Jesús habló o contó esta parábola? La parábola del buen samaritano. Para entender esta parábola tenemos que entender el contexto en el que fue dicha. Si no estudiamos el contexto, no vamos a poder entender por qué Jesús contó esta parábola. Es interesante que Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Galilea, una región al norte de Palestina, en la parte norte de todo el territorio de Palestina. Al sur estaba Jerusalén. Lamentablemente en Galilea, en esta tierra donde el Señor Jesús se crió, donde el Señor Jesús creció, donde conoció a la mayor parte de sus discípulos, en esa región, ojo, tuvo los mayores ataques de los líderes religiosos de aquella época, de los fariseos, de los escribas, de los doctores en la ley. Note, mi hermano. Sin embargo, a pesar de todo ello, de todo el ataque que recibió el Señor Jesús, mandó a 70 de sus discípulos a que predicaran el evangelio del reino, sabiendo el Señor Jesús que no los iban a aceptar. Por eso es que el Señor Jesús expresó palabras duras contra las ciudades que habían en la región de Galilea, porque en ellas el Señor Jesús hizo la mayor parte de sus milagros, y sin embargo, a pesar de hacer muchos milagros, sin embargo no le aceptaron al Señor Jesús, no aceptaron el mensaje del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús habló palabras duras contra las ciudades que estaban allí en esta región, contra Corazín, Betsaida, Capernaum. Y aún el Señor Jesús lanzó en ese momento una profecía contra estas ciudades, diciéndoles que el castigo en el infierno sería más severo para estas ciudades que para Sodoma y Gomorra. ¿Notan? Ahora, estas palabras proféticas debieron enfurecer a los líderes religiosos que estaban escuchando a Jesús. Debieron haberle enojado. ¿Cómo hablas de nuestras ciudades, Jesús? Es así que en ese momento que Jesús lanza esa profecía, dice el texto, versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Notas? En ese momento que Jesús lanza esa profecía contra esta región, en ese momento se levanta un doctor en la ley, un abogado. No, mi hermano, está bien. Un abogado se levanta allí en ese momento para poder en ese momento
refutar a Jesús, para tratar de hacer caer a Jesús, para avergonzar a Jesús, se levanta este doctor en la ley, este hombre que conocía las Escrituras, este hombre que sabía las Escrituras de memoria, escúcheme bien, y para probarle y para hacerle caer a Jesús, dice, se levanta y dijo. Noten, ¿qué dijo? ¿Con qué quería hacerle caer este doctor de la ley al Señor Jesús? Con una pregunta. Versículo 25. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No creas que él estaba interesado en la vida eterna, no. Él quería probar a Jesús. Él quería avergonzar a Jesús. Eso es lo que quería hacer este doctor en la ley. Nota, mi hermano, él lo que está diciendo, este maestro le está diciendo, Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me gano el cielo? Jesús, ¿cómo me gano el cielo? Porque él está queriendo hablar en nombre de la gente que está escuchando, los judíos que están escuchando. Él cree que ya se ganó el cielo. Él dice, ¿cómo me gano el cielo? ¿Haciendo qué? ¿Qué obras? Lo que está hablando es de salvación por obras. Él le está diciendo, hay que hacer algo para ganarnos el cielo. Él está hablando de salvación por obras. No era una pregunta honesta, pero era una pregunta importante. El Antiguo Testamento hablaba de la vida eterna, prometía vida eterna. Jesús mismo habló de la vida eterna. Él dijo, el Señor Jesús en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, la única manera de obtener la vida eterna es creyendo en Jesús, confiando en Jesús. Noten, eso es el Evangelio. Eso no es salvación por obras, escúchame. No es salvación por obra, es el Evangelio. Es el mensaje que Jesús vino a traer. La única forma para ganar el cielo es creyendo en Dios, confiando en Dios. No tienes que hacer nada. No hay que hacer ninguna obra, mi amigo, mi amiga, para ir al cielo. Hay que creer, confiar en Jesús. Pero noten, mi hermano, que no solamente Jesús, Abraham, el padre de la nación hebrea, creyó en Dios, confió en Dios y obtuvo la vida eterna. Romanos capítulo 4 versículo 3 dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nota lo que está diciendo el apóstol Pablo. Abraham creyó, confió en Dios y fue salvo. Obtuvo la vida eterna. Abraham. No es por obras, es por fe. Pastor, entonces, ¿qué pasó después con los judíos? Los judíos posteriores a Abraham lo complicaron todo. En lugar de hablar de la salvación por la fe, confiando en Dios, los judíos posteriores a Abraham enseñaron que la manera de obtener la vida eterna era siendo del linaje de Israel, circuncidándose, atendiendo a sus ceremonias y siguiendo las tradiciones judías, es decir, haciendo obras, tú te ganas el cielo. ¿Notas? Complicaron todo. Ojo, los judíos. Pero está claro que ellos no estaban seguros realmente de lo que enseñaban. ¿Por qué? Porque no estaban seguros que ellos realmente fueran salvos, libres de toda condenación. No estaban seguros si realmente ya iban camino al cielo, porque en varias oportunidades al Señor Jesús le hicieron la misma pregunta: ¿qué hago para obtener la vida eterna? Nicodemo, un miembro del Sanedrín, de noche se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? El joven rico le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? No estaban seguros. Ojo. Entonces Jesús,
para responderle al experto en la ley, le hizo una pregunta. El experto en la ley, Jesús, le responde con otra pregunta. No olvides esto, mi hermano. Jesús es sabio. Jesús es inteligente, mi amigo. Jesús sabe cómo responderle. Tú me preguntas, yo te pregunto. Versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Es como si el Señor Jesús le estuviera diciendo, tú que eres un experto en las Escrituras, tú que eres un experto en la ley de Moisés, ¿quién te dice la ley de cómo puedes tú obtener la vida eterna? Entonces él cita correctamente dos versículos del Antiguo Testamento. Cita en primer lugar Deuteronomio 6:5, la Shema. ¿Qué era la Shema? El texto bíblico que todo judío repetía todos los días de memoria. Amarás al Señor tu Dios con, versículo 27, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego el doctor en la ley cita Levítico 19:18, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Notan? Dos textos del Antiguo Testamento. Él respondió correctamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este era un resumen perfecto, escúchame bien. Este era un resumen perfecto de las demandas morales de la ley, de los requisitos de la ley de Moisés. Jesús mismo dijo en Mateo 22:40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿No también? De esos dos textos se depende toda la ley. Ese es un resumen de toda la ley, aún de los 10 mandamientos. Los primeros, tú recordarás, los primeros 4 mandamientos están en relación a Dios. Los siguientes 6 mandamientos están en relación al prójimo. Y entonces la ley, los 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús a este intérprete de la ley, a este doctor en la ley? Bien ha respondido, versículo 28, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Ahora tú me dirás, pero pastor, haz esto y vivirás. Eso no es ley, eso no es salvación por obras. Ojo, sí, es salvación por obras. Lo que le está diciendo el Señor Jesús a este maestro de la ley es, ¿quieres la vida eterna? Obedece perfectamente la ley. Eso le está diciendo a este doctor en la ley. ¿Tú quieres la vida eterna? Obedece perfectamente la ley. No puedes dejar de obedecer ninguno de los mandamientos. Ojo, el Señor Jesús no le está diciendo el evangelio, le está diciendo la ley, le está dando la salvación por obras. Pero nosotros sabemos, y Jesús también lo sabía, tal como dice Romanos 3:20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ningún ser humano será salvo. Por las obras ningún ser humano será justificado, será salvo delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mi hermano, mi amigo, la ley del Antiguo Testamento no salvaba a nadie. A nadie. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Pastor, para que la ley sea un espejo, escúchame bien, un espejo donde los hombres se vieran reflejados y se dieran cuenta que estaban imposibilitados de obedecer la ley, que la ley los condenaba. Así es, ninguno de nosotros, nadie, ningún ser humano podía obedecer todos los mandamientos de Dios para poder ser salvo.
al no poder obedecer los mandamientos de Dios por causa de la presencia del pecado en nuestras vidas, ojo, es que al final nos condenaba la ley. La ley nos condena, sí, porque quisiéramos obedecer los mandamientos de Dios, pero no podemos. Vamos a fallar en uno. Y basta que tú falles en un mandamiento para que tú recibas un castigo. No podemos obedecer los mandamientos de Dios. Ojo, escúchame bien, mi hermano. Yo creo que aquí no hay ninguno que yo le pregunte, ¿has obedecido todos los 10 mandamientos en algún momento de tu vida? ¿Habrá alguien? Levante la mano. No lo hay. A ver, yo tampoco. No he obedecido. Basta que uno no obedezca a uno y viene el castigo para nosotros. La muerte eterna en el infierno. La ley no salvaba a nadie. Fue dada para mostrarnos nuestra incapacidad para tratar de salvarnos por obras, por mérito humano. No podemos, estamos incapacitados. El pecado está en nuestro corazón. El pecado nos impide a nosotros hacer la voluntad de Dios. No podemos. El pecado nos lleva a rebelarnos a los mandamientos de Dios, nos lleva a rebelarnos contra Dios, nos lleva a alejarnos de Dios. Entonces, a primera impresión, pareciera que el Señor Jesús estuviera contradiciendo el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Gálatas 2:16, el hombre no es justificado salvo por las obras de la ley, no, sino por la fe de Jesucristo. Así es, tú y yo no podemos ser salvos por obras, estamos incapacitados para hacer obras que agraden a Dios. El pecado nos impide hacerlo, pero la salvación viene del cielo, viene de Dios. Jesucristo logró nuestra salvación en la cruz del Calvario y nos la ofrece gratuitamente. ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestra confianza, nuestra fe en Jesús. ¿Amén o no? Mi amigo, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. No tienes que golpearte el pecho, sacarte sangre, subirte el cerro San Cristóbal descalzo. No. Por obras nunca podrás ganar la salvación. Jesús ya la ganó por ti. Solo tienes que aceptar la salvación que Jesús te ofrece. Nota, mi hermano, ¿qué está pasando? Jesús simplemente está tomando la ley como un espejo para mostrarle al doctor de la ley, a ese hombre que creía que era salvo, que la ley lo estaba condenando. Jesús lo que está esperando de este hombre es que este hombre le hubiera dicho con honestidad: Jesús, yo sé por amarga experiencia que no puedo cumplir los mandamientos más básicos de la ley de Dios. Yo no puedo amar a Dios. Yo realmente no puedo amar a Dios con todo mi ser, y menos puedo amar a un prójimo, a una persona. No puedo. Jesús, ¿dónde puedo encontrar la salvación? Si este hombre, este experto en la ley, hubiera dicho eso, Jesús en ese momento lo hubiera evangelizado. Jesús en ese momento le hubiera dicho: sí, es cierto, tú no puedes cumplir la ley de Dios. El pecado te lo impide. Pero te has arrepentido. Si te arrepientes, entonces cree en mí, confía en mí. Y le hubiera dado en ese momento la salvación. Pero no fue así. Escúchame, mi amigo, no fue así. ¿Por qué? Porque este doctor en la ley es orgulloso, terco. Y entonces él no quiere quedar mal delante de la gente, delante de los otros judíos que estaban escuchando, delante de los otros religiosos. Él no puede quedar mal. Él no puede decir: estoy incapacitado. Él no puede decir: yo no soy salvo. No, él tiene que mantener su imagen. Él le importa el qué dirá la gente, pero no le importa el qué dirá Dios de él. No le importa. Ojo,
Quiere convencer a la gente que él era salvo, que él era justo, como muchos doctores de la ley. Nota, mi hermano, este hombre orgulloso, nota lo que le dijo al Señor Jesús, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Quiere mantener su imagen, quiere mantener su estatus. Él quiere seguir mostrando que él es salvo, aunque no lo era. Como muchos doctores de la ley que confiaban en sí mismos, dice Lucas 19, como justos, como salvos, y menospreciaban a los otros. Pero en el fondo saben que no son salvos. Solo tratan de quedar bien ante los ojos de los demás. Este doctor de la ley, pasando por alto el amor a Dios con todo el ser, quiso discutir el problema, quiso discutir el aspecto técnico de la identidad del prójimo con Jesús. Es terco. Este hombre dice: el plan A no funciona. El plan B, entonces. Vamos al plan B. ¿Y quién es mi prójimo, Jesús? Vamos entrando ya a la parábola. Escúchame, mi hermano. Préstame mucha tu atención, mi amigo. ¿Y quién es mi prójimo? Nosotros diríamos hoy día, bueno, mira, si alguien nos pregunta quién es mi prójimo, nosotros diríamos: cualquier ser humano es nuestro prójimo. La ley también lo decía. El Antiguo Testamento también lo decía. Pero no era esa definición para un judío. Escúchame. Para un judío no. Para ellos, prójimo era solamente su esposa y sus hijos, su primo, sus padres, su tío y otro judío de su misma raza. Para un judío, un publicano, un ladrón, una prostituta, un pecador, un samaritano, ese no es mi prójimo, son mis enemigos. ¿Notas el concepto que ellos tenían? ¿Cómo interpretaban el concepto de prójimo? Entonces, para no verse obligado, porque, ojo, eso no decía la palabra de Dios, para no verse obligados a tener que amar a otros que ellos no querían amar, entonces le agregan, le añaden a la palabra de Dios. Porque así es, cuando tú quieres justificar pecado en tu vida, entonces tú te sacas una teoría, sacas una ley. Como pasa en la nación, como pasa en los gobiernos. Cuando quieren robar los gobiernos legalmente, ¿qué hacen? Van al Congreso de la República y le dicen a los congresistas: por favor, apruébame esta ley. ¿Pero para qué es esta ley? Es que quiero robar legalmente. Así es. Igual pasaba con los judíos. Ellos querían pecar con libertad. Ellos no podían pecar con libertad si la ley no les favorecía. Tenían que sacar una ley que les favorezca para pecar con libertad. Entonces, ¿qué hacen? Le añaden a la palabra de Dios. Lo que hacen todas las sectas, muchas sectas. Unas quitan a la palabra y otras le añaden. Los judíos le añadieron. Nota, la ley decía, Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la Biblia, las Escrituras. Eso lo dijo Dios. Pero mira lo que ellos añadían. Mateo 5:43. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la diferencia entre los dos, el versículo anterior? En el versículo anterior está lo que dijo Dios, lo que le entregó a Moisés. En este versículo está el añadido, el que ellos añadieron, los rabinos. Ellos le añadieron eso. ¿Para qué? Este añadido le quitaba fuerza al mandato. El mandato era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para quitarle fuerza, para bajarle de fuerza a ese mandato, ellos que querían sentirse libres de odiar a su enemigo, entonces
haces a cualquiera tu enemigo y ya no tienes la obligación de amarle. Claro, porque eso es lo que le está dando este versículo, esta ley. Libertad para no amar a quien ellos no querían amar. Esa persona no me cae bien. No me cae bien. Muy bien, lo declaro mi enemigo. Ahora eres mi enemigo. Y la ley me permite aborrecerte. ¿Notas? Echa la ley, ¿echa qué cosa? ¿La qué? La trampa. Ya tenían la ley para justificar su odio. Nota que ya Jesús está llegando al corazón del doctor de la ley. Así como el joven rico que tenía un problema en su corazón que le impidió llegar al cielo. El problema del corazón del joven rico era que este joven rico amaba el dinero más que a Dios. El problema del hombre, del doctor de la ley, es contra el prójimo. Él tiene un problema. ¿Notas? Jesús podía, mira, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Este mandamiento le quitaba. Él se estaba justificando a sí mismo con la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Ojo, mira mi hermano. El Señor Jesús pudo haber realizado, mi amigo, el Señor Jesús pudo haber reaccionado de esta manera. Este hombre no quiere saber nada de la salvación. Realmente no quiere ser salvo. Este es terco. Así que, oye, mira, tú no quieres saber nada de nada. No quieres aprender. Vete al infierno. Ya me cansaste. Vete al infierno. Ya está. ¿Quieres el infierno? Vete al infierno. Jesús pudo haberle dicho eso. Porque Jesús quiere que él se dé cuenta de su incapacidad, de que él no es salvo, que él tiene un problema en su corazón. Pero Jesús no es como nosotros. Jesús ama a la gente. Jesús te ama, mi amigo. Jesús ama a las personas y amaba a este hombre. Y entonces Jesús, ojo, para poder responderle acerca de quién es el prójimo y para continuar acorralándolo y se diera cuenta de su incapacidad para ser salvo por las obras, le cuenta la parábola, ojo, del buen samaritano. ¿Notas? La parábola del buen samaritano, mi hermano, sí habla de ayuda del necesitado, pero el propósito es otro. Está hablando de salvación. Nota, por favor, ¿qué vemos en esta parábola? 4 personas. Un judío herido. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Versículo 30, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo en medio muerto. Este hombre era un judío. ¿Por qué? Porque por ese camino de Jerusalén a Jericó solamente circulaban judíos. Nota, esta vía de Jerusalén a Jericó era un camino descendente. Jerusalén estaba acá arriba, como en la cima de un cerro, y Jericó estaba abajo, en la falda, abajo. Y había una bajada de más o menos 1000 metros. La distancia que había entre Jerusalén y Jericó es más o menos 30 kilómetros, como de aquí hasta Ancón. Y tenían que bajar. Ahora, cuando tú bajas con una pendiente así, un cerro así, tú encuentras varios precipicios, habían cuevas, habían piedras. Y todo eso era propicio, ¿para qué? Para que allí se encontraran ladrones. Ojo. Y pasó lo que pasaba en ese lugar, en ese camino. Un hombre fue asaltado por una banda de crueles ladrones. Le quitaron todo, lo dejaron casi desnudo, lo golpearon brutalmente, lo dejaron casi muerto en medio de un camino desierto. Este es un hombre necesitado. Medio muerto. 2, un sacerdote
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 31. Parece la mejor de las noticias. ¿Por qué? Porque aquí hay un siervo de Dios que podía ayudarle. Era descendiente directo de Aarón, el hermano de Moisés. Él ofrece sacrificios en el templo. Es un hombre espiritual. Es un hombre con compasión. Es un sacerdote. Conoce de memoria las escrituras. Sabe de memoria Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el sacerdote vio al hombre herido y pasó de largo. Punto. Estoy ocupado. No puedo acercarme. Quizás si lo toco y se muere, voy a quedar impuro. No voy a poder ofrecer los sacrificios. Él puso su trabajo por encima de la necesidad de este hombre. Se fue. El levita. 3, el levita, versículo 31. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un descendiente de la tribu de Leví. Ojo, ellos también servían en el templo, ayudaban a los sacerdotes. Vio a la víctima, se hizo el loco, pasó de largo. Otro religioso desprovisto de compasión, carente de misericordia. Tanto el sacerdote como el levita representan lo más religioso de la nación, pero no conocían a Dios, no eran salvos, eran religiosos. Si hubieran sido salvos, hubieran ayudado al herido, hubieran ayudado a su prójimo. Estos religiosos hipócritas cumplían la ley ceremonial en el templo, pero carecían de compasión. Tú dirás, pastor, qué terrible estos hombres. No, se parecen a ti. ¿Has visto cuando las personas están en un paradero y asaltan a un estudiante? Lo están asaltando, la persona grita, ayúdeme, ayúdeme. ¿Quién se acerca? ¿Alguien se acerca? No, nadie. Porque si me acerco, a mí también me roban. O de repente hay otro que me quiere hacer daño. No se acercan. Cuando alguien atropella a una persona, lo dejan tirado en el suelo, el hombre se da la fuga. ¿Alguien se acerca? No, nadie. No, no te acerques. No. Te van a involucrar. Si tú vas, la policía llega, va a creer que tú lo atropellaste. No te metas. ¿Ves? No juzgues tan rápido. 4, un samaritano. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Raramente un samaritano pasaba por esa ruta. Esa ruta era solo para judíos. ¿Por qué? Porque esa ruta era para irse a Galilea, de Jerusalén a la región de Galilea, y no pasar por Samaria. Uno cruzaba el río Jordán y se daba toda la vuelta, porque Samaria estaba entre Galilea y Jerusalén. Y entonces ahí estaba Samaria. Y los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, se odiaban. Así que el judío, para no pasar por territorio samaritano, entonces se daba toda la vuelta, el camino era más largo. Y por ahí circulaba el judío, no los samaritanos. Ningún samaritano quería ir por ese camino para no cruzarse con un judío. Si ambos, judío y samaritano, se encontraban, se podían agarrar a golpe. ¿Qué cosa? Se agarraban a golpe. Como un hincha de Alianza, otro hincha de la U. ¿Por qué se odiaban? ¿Por qué se odiaban? Por razones de raza y por razones de fe. ¿Te recuerdas, mi hermano? Escúchame rapidito. ¿Recuerdas el rey Salomón? Se alejó de Dios y Dios lo castigó dividiendo el reino. El reino de Israel se dividió en 2. Al norte, Israel, con su capital Samaria y 10 tribus al norte. Al sur, Judá, con su capital Jerusalén. Y 2 tribus al sur, Judá y Benjamín. 2 tribus. Ojo, los reyes del norte, del reino de Israel al norte, fueron todos ellos paganos, se alejaron de Dios, se dedicaron a la idolatría.
Comenzaron a adorar a otros dioses. Entonces fueron castigados por Dios. Los asirios, el imperio asirio vino y arrasó con ellos. Y se llevó a gran parte de la población del reino del norte, se los llevó a Siria. Dejó a un grupo de israelitas allí en territorio samaritano, israelitas pobres, pero dejó allí un grupo. Uno que otro fue regresando. Pero también los asirios llevaron gente gentil de otras naciones para que colonizaran territorio samaritano. Entonces llevaron gente de otros países, de otras naciones, que no eran judíos, adoraban a otros dioses. Entonces, ¿qué pasó entre israelitas y estas personas de otras naciones? Sus hijos comenzaron a casarse entre sí y se comenzaron a mezclar. Ya la raza no era pura, israelita, no, era una raza mezclada. Y la fe, mezclaron el Antiguo Testamento con la fe, con las religiones paganas de estos pueblos y lo mezclaron, hicieron un sincretismo. Entonces los judíos del sur de Judá dijeron: ustedes han traicionado a Dios, su raza ya no es pura, chusma. Nosotros somos los puros y ustedes, su fe tampoco ya no es pura. Entonces comenzó la pelea. Y en el tiempo de Esdras, cuando Esdras quiso reconstruir el templo, los samaritanos quisieron ayudarles a reconstruir el templo. Oye, primo, te ayudo. No, no nos ayudes. Tu raza no es pura, ni tu fe es pura. No te acerques. Vete de aquí. Y los samaritanos se enojaron y quisieron detener la reconstrucción del templo. Y entonces los judíos se enojaron con los samaritanos. En los días de Nehemías, cuando se reconstruía los muros de Jerusalén, Sanbalat era samaritano y también quiso detener la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y entonces los judíos se amargaron más contra los samaritanos. Tú me dirás, ¿y los samaritanos se amargaron también con los judíos? También. ¿Por qué? Como los judíos no los dejaban adorar en su templo en Jerusalén, ellos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Y entonces, ¿qué pasó? En el año 130 antes de Cristo, los judíos tomaron territorio samaritano, los atacaron y destruyeron el templo, se lo llevaron abajo. Los samaritanos nunca le perdonaron a los judíos que le destruyeran su templo en el monte Gerizim. Aun cuando nunca lo reconstruyeron, ellos seguían pensando que en el monte Gerizim se adoraba verdaderamente a Dios. ¿Recuerdas a la mujer samaritana cuando habló con el Señor Jesús? Aquí se adora en este monte en Gerizim y ustedes allá. ¿Notan la pelea? Había una pelea enorme entre judíos y samaritanos. Se odiaban. Ojo, no podían estar cerca. Los judíos llamaban samaritano a alguien que odiaban. Aún al mismo Señor Jesús lo llamaban samaritano porque lo odiaban. Ahora el Señor Jesús introduce a este samaritano en la historia. El doctor en la ley que estaba escuchando dice: esta es la persona que menos va a ayudar a este herido. Pero no fue así. No fue así. Este samaritano, sin importarle su nacionalidad, su religión y la historia, hizo 6 cosas por ese hombre herido. 1, lo amó. Viéndole, fue movido a misericordia. Notas la misma frase del padre frente al hijo pródigo. Notas, fue movido a misericordia. La misma frase que también se usó para Jesús cuando recorría las aldeas y tuvo compasión de la gente. La misma frase. Fue movido a misericordia. Al ver la necesidad del hombre, su corazón rápidamente se activó, se dolió.
2, se involucró porque dice y acercándose, versículo 34, el sacerdote y el levita no se acercaron, no se comprometieron. El samaritano, sin conocerlo, sabiendo que este judío lo odiaba, fue y se involucró con el problema de este hombre. 3, gastó, vendó sus heridas, versículo 34, echándole aceite y vino. El aceite y vino era caro, pero él lo sacó de su bolsillo, usó de su propia provisión. No fue tacaño con alguien que no conocía, con alguien que lo odiaba. 4, se sacrificó poniéndole en su cabalgadura, versículo 34. El burro era del samaritano. Y tú sabes, para bajar esa colina había que bajar en burro. Pero el samaritano dijo: no, lo pongo a él aquí. Yo camino, yo me sacrifico. Invirtió tiempo. 5, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 34, invirtió tiempo, no lo dejó solo en el hotel, se quedó con el judío hasta que recobrara su salud, siguió curando sus heridas, lo alimentó, cuidó su sueño, le dio tiempo. 6, lo encargó. Versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. 2 denarios, un denario era el sueldo de un jornal de un día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Era bastante plata. 2 denarios era el sueldo de 2 días y eso servía para pagar el hotel por 2 meses y pagar la comida de 2 meses. Era bastante plata, pero él estuvo dispuesto a hacerlo. No lo conoce, es su enemigo. Alguien dirá: qué tonto este samaritano, ¿cómo puede hacer eso por ese hombre? ¿Sabes qué está describiendo el Señor Jesús? Un amor que no tiene límites, un amor que es poco común. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el propósito de mostrarle al intérprete de la ley cuán difícil es cumplir perfectamente la ley. Lo fácil es odiar al enemigo, lo difícil es amarlo. Ojo, el amor que está describiendo aquí el samaritano no es cualquier amor. El Señor Jesús en el samaritano no es cualquier amor, es el amor de Dios. Este samaritano representa a Dios, porque solo Dios puede amar como amó este hombre. Tú me dirás: pero pastor, yo también. ¿Así? ¿De verdad? Lo normal, mi hermano, mi amigo, es que tú cuando hagas eso del samaritano, lo haces con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Con ellos gastas, inviertes tiempo, haces todo. Pero no con un desconocido, menos con tu enemigo. Que otro lo haga, que la iglesia lo haga. Lo haces contigo mismo. Tú quieres que te cuiden así como cuidaron a ese herido. Cuando tú estás enfermo: llévame al mejor hospital, cuídame, agárrame, hazme cosquillas, abrázame. Así es, eso es lo humano. El amor del samaritano es divino. Ojo, por eso es que el Señor Jesús le lanza una pregunta al final de la historia al doctor de la ley. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Cambió intencionalmente la pregunta. El intérprete había preguntado: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús cambia la pregunta: ¿quién de los 3, doctor de la ley, se comportó como prójimo con el herido? ¿Notas la diferencia? ¿Quién de los 3 se comportó como prójimo del herido? ¿Por qué le hizo así la pregunta? Porque el Señor Jesús quería sacar lo que había en el corazón de este doctor en la ley. Quería que se viera descubierto.
Y tú me dirás, pastor, ¿se vio descubierto? Sí, porque mira cómo responde el doctor en la ley. Él no dice el samaritano, no. Él dice el que usó de misericordia con él. ¿Por qué no dijo el samaritano? Porque este doctor en la ley odiaba al samaritano. Salió a la luz su odio por las personas. Salió a la luz de que este doctor en la ley odiaba a la gente, odiaba a sus enemigos. ¿Qué significaba eso? De que ese doctor en la ley no era salvo, no tenía la vida eterna. Porque el que realmente es salvo ama como Dios ama. El que tiene a Cristo en su corazón ama como Cristo amó. Ama a su hermano. Porque la evidencia de que tú tienes a Dios en tu corazón es que amas a tu hermano, a tu enemigo, al que te hirió, al que te hizo daño, al que te ayudó o no te ayudó. Amas a todos. Esa es la evidencia de que tú eres salvo y tienes a Cristo en tu corazón. Así es, mi hermano. La única manera de que tú me muestres de que eres salvo es si tú amas a ese vecino difícil, duro, que te pone la basura ahí todos los días en la puerta de tu casa. Si tú lo amas, me vas a decir, me vas a mostrar que eres salvo. Pero este doctor en la ley reveló, no estaba dispuesto a mencionar la palabra samaritano, lo odiaba. ¿Qué le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Otra vez, 2 veces, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Jesús sabía que nunca podría hacer esto. Lo que el Señor Jesús quería era que Él reconociera, no puedo yo amar como amaba ese samaritano, porque yo odio a los samaritanos, odio a la gente, no puedo. Estoy incapacitado para obedecer la ley, Jesús. Eso es lo que quería Jesús escuchar de los labios de este hombre. Lo que buscaba Jesús es que reconociera su incapacidad para cumplir lo que la ley exigía y se diera cuenta de que por obras nunca llegaría al cielo, nunca. No podemos. Mi hermano, mi amigo, no podemos amar con el amor con que amó ese samaritano a ese hombre herido, mientras tú y yo no tengamos a Cristo en nuestro corazón, mientras tú y yo no seamos salvos. Así es. Tú no vas a poder amar, mi amigo, no vas a poder perdonar si no tienes a Cristo en tu corazón. El pecado te impide amar, te impide perdonar, te impide obrar en bien de los amigos y de tus enemigos. Pero cuando tú te arrepientes, reconoces tu incapacidad, le dices a Cristo que venga a tu corazón, te perdone y te salve, entonces Jesús, una vez en tu corazón, te da la capacidad de amar como Él ama. ¿Amén o no? Así es. Así es. Lo que el Señor Jesús quería es que este hombre reconociera que no amaba así, que él no era salvo. Si él hubiera dicho, Jesús, no puedo obedecer la ley, no soy salvo, no puedo, odio, en mi corazón hay odio, en mi corazón hay rencor. Si él hubiera dicho eso, Jesús en ese momento le daba de la salvación. Cree en mí, confía en mí. Entrégame tu vida y vas a poder amar como ese samaritano, como Dios ama, porque ese samaritano representa a Dios. Mi amigo que nos visitas, mi amigo que nos visitas, lamentablemente este doctor en la ley siguió en su orgullo. No, yo no me voy a arrepentir, no puedo quedar mal delante de la gente. ¿Y sabes qué? Se fue. Y nunca recibió la salvación. Nunca. Como el joven rico, se fue y nunca recibió la salvación. Se fue.
se fue. ¿Por qué? Porque no quiso reconocer su condición, no quiso arrepentirse de sus pecados, no quiso entregarle su vida a Jesús. Yo te animo, mi amigo que nos visitas, te animo hoy, señorita joven, entrégale tu corazón a Jesús. No intentes ganarte la salvación. No podrás, nunca podrás tú ganarte la salvación. No tienes que hacer nada. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y Él te ofrece la salvación de manera gratuita. Solo te dice: dame tu vida, confía en mí, dame tu corazón. Déjame transformarte de adentro hacia afuera. Y cuando yo entre a tu corazón, tú vas a estar capacitado de poder amar, perdonar a quien tú más lo necesite, más que lo necesite. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén o no? Todo en Cristo. En Cristo. Sin Cristo en nuestro corazón no podemos. Tú necesitas una fuerza mayor. El pecado te impulsa a rebelarte, pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él nos impulsa a obedecer la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Allí podrás obedecer los mandamientos de Dios. Oremos al Señor. Cierra tus ojos. No se muevan, por favor. Cierra tus ojos. No se muevan. Un gran favor, no se muevan. Aquellos que hoy quieren entregarle, no se mueva, por favor, señorita, un favor, no se mueva. Ayúdenme, por favor, los pastores, que nadie se mueva. Ayúdenme, por favor, pastores. Este es un momento muy especial. Aquellos que hoy quieren entregarle su vida a Jesús, aquellos que en este momento quieren hacer lo que no hizo este doctor en la ley, aquellos que hoy quieren reconciliarse con Dios, se arrepienten de sus pecados, reconocen su incapacidad de poder salvarse por sí mismos y quieren recibir la salvación que Jesús ofrece, entregándole su corazón a Cristo. Hagan conmigo esta oración. Si tú nunca lo has hecho, entrégale a Jesús tu vida ahora. ¿Quieres hacerlo, mi amigo, mi amiga? Haz conmigo esta oración. Dile a Jesús de esta manera: Señor Jesús, te abro mi corazón. Entiendo que te necesito, Jesús. Perdona todos mis pecados. Dame de tu salvación, Jesucristo. Capacítame para amar como amó el samaritano, como amas tú, Jesús. Gracias, Jesucristo, por salvarme, por perdonarme. Ahora soy de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor, sigamos orando. Tú hiciste esta oración conmigo, repetiste estas palabras, le entregaste tu corazón a Jesús.